El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución que pretende transformar al mundo a través de la Agenda 2030, mediante la consecución de 17 objetivos, los que a su vez contienen 169 metas, tras las cuales se esconden filosofías con número de hombre, como si fuesen peñascos debajo del agua, a la espera de navegantes incautos, inconscientes de la realidad en la que viven. Estos objetivos parecen loables, pero la forma de conseguirlos guarda una similitud con el Manifiesto Comunista de 1848 de Engels y Marx, los cuales tienen un oscuro trasfondo espiritual que estos programas de dominación mundial representan para los cristianos. Ya han pasado 10 años desde que los 193 países miembros de la ONU firmaron este pacto global, y muchos efectos de esta agenda blasfema ya son perceptibles en todo el mundo. No te muevas y escucha a totalidad el contenido de este video. Analizaremos los objetivos de la Agenda 2030 más atingentes a este material, pues te guste o no, ya estás siendo afectado por esta agenda que esconde cosas siniestras y que te revelaremos en este material informativo. Objetivo 1. Fin de la pobreza. ¿De qué forma? Meta 1.4. Para el año 2030 o 2045, la ONU se propone garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los servicios básicos, la propiedad, el control de las tierras, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Veamos los nexos de este objetivo 1 de la Agenda 2030 con el Manifiesto Comunista. La nota 2 del capítulo 1, Burgueses y Proletarios del Manifiesto Comunista, señala que los proletarios se encuentran privados de medios de producción propios, por lo cual se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. El capítulo 2, Proletarios y Comunistas, señala que la fórmula única de la teoría comunista es la abolición de la propiedad privada, transformar el capital en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miembros de la sociedad. El Manifiesto Comunista, en esta parte, guarda una cercana coincidencia ideológica con los postulados que la ONU intenta imponer a las naciones a través de su Agenda 2030. La igualdad de derechos para acceder a los servicios y la propiedad, incluyendo la herencia, es una forma de mermar o abolir la propiedad privada, quitándole por la fuerza a los que más tienen para dárselo a los más desposeídos, sin importar si detrás de esos logros conseguidos por el expropiado hubo sacrificio, postergación personal, talento, sin importar si el que recibe el fruto del despojo tiene méritos o antecedentes de sobreesfuerzo como requisitos previos para acceder a esta usurpación. Esto es un incentivo perverso para que la gente realice el esfuerzo mínimo y solo espere cómodamente el retorno del robo que el sistema político les hace a quienes en un régimen de esta clase tuvieron la extraña idea de ser productivos y rendir más que el ciudadano promedio. Al principio esto funciona muy bien, pero no olvide que en los países que siguen este modelo, como Venezuela o Cuba, la gente con habilidad productiva y deseos de superación personal huyen a lugares donde no se les corten las alas, sin olvidar que los que pueden huir antes de que sea tarde se llevan su capital, y así el Estado no tiene a nadie más para estrujar, y se consolida la miseria y la resignación de una población civil
a vivir de las migajas racionadas que le entregue el estado decadente. El Proverbio 13:4 señala: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Entiende el punto? Para prosperar, no hay que esperar a que otros te entreguen una parte importante de sus esfuerzos, sino que debes ser diligente contigo mismo, dispuesto y motivado para lograr tus objetivos personales con tu propio trabajo, creatividad y talento. El investigador bíblico señala: la igualdad entre personas moralmente distintas es una injusticia. Esto significa que si un trabajador responsable, laborioso, honesto y competente recibe la misma remuneración que un irresponsable, perezoso, deshonesto e incompetente, es una injusticia. Ahora, veamos el objetivo 10, reducción de las desigualdades, pero la meta 10.4. Adoptar políticas, en especial políticas fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. El capítulo 2, Proletarios y Comunistas del Manifiesto, señala que el capital debe ser transformado en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miembros de la sociedad. También alude al precio del trabajo asalariado. Mire cómo estos postulados comunistas coinciden con los de la ONU, quien pide la adopción de políticas que controlen los salarios, la política fiscal, o sea, el gasto que realice el Estado, y el nivel de impuestos en función de políticas distributivas o expropiatorias, y de la protección social con un acento colectivista. Note que el manifiesto comunista señala que por libertad en las condiciones actuales de la producción burguesa, se entiende la libertad de comercio, libertad de comprar y vender. Repito, libertad de comprar y vender. Vuelvo a repetir, libertad de comprar y vender. Al respecto, el Apocalipsis 13, 14 y 15 nos dice que para el tiempo del fin, un imperio político de dominación mundial se hará una imagen y le dará vida. Los versículos 17 y 18 nos dicen que esta imagen de la bestia, que encuadra con la Organización de Naciones Unidas, marcará a las personas en su mano derecha o en su frente, y que a quienes se nieguen a dejarse marcar, no se les permitirá comprar ni vender. Recuerde que el capítulo 2 del manifiesto dice que la libertad de comprar y vender es un concepto burgués. Note que el número con que serán marcados los sumisos al nuevo orden mundial es un número de hombre, o sea, una señal visible de pertenecer a un proyecto político humano, blasfemo, al margen y en contra de Dios. Objetivo 10, reducción de las desigualdades, ahora meta 10.5 señala: mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación. Espeluznantemente, esta meta 5 del objetivo 10 de la Agenda 2030 de la ONU busca reglamentar y vigilar a la banca mundial y los servicios financieros, lo que resulta muy funcional al objetivo de restringir el acceso a la compra-venta a quienes se porten mal con este nuevo orden mundial, sobre todo con la reducción del dinero en efectivo y el control total de los ciudadanos con el apoyo informático y de la inteligencia artificial. Note ahora el objetivo 10, reducción de las desigualdades, pero la meta 10.7 que señala: facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables
de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Suena bien, ¿verdad? Suena muy bien. Nuevamente, el capítulo 2 del Manifiesto Comunista señala que se acusa a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad, a lo que afirman que los obreros no tienen patria hasta que conquisten el poder político y se eleven a la condición de clase nacional. Pareciera que la ONU adhiere perfectamente a este postulado comunista al querer inundar a los países más prósperos con personas que abandonan naciones con extrema pobreza, como las provenientes de África o el Caribe, por ejemplo. Los resultados de este trasvasije disfuncional, caótico e inorgánico, a pesar de caratularlo como ordenado, seguro y regular, es un completo fracaso. Ya la Europa progresista está desesperada porque este asunto se les escapa de las manos y están dando marcha atrás. En Estados Unidos, el tema migratorio fue gravitante para la elección de Donald Trump. Muchos latinos que llegaron a esa nación en tiempos pasados expresaron su disconformidad con la política migratoria laxa. ¿A qué se debe que estos países receptores de migrantes estén reconsiderando su compromiso con la ONU y por qué la gente ya está hastiada de esta locura? En la política migratoria de países desarrollados de otras décadas, el recibir migrantes iba en función de la casa que los recibía, o sea, en interés del país anfitrión. Por eso, existía un perfil de la gente que ese país necesitaba, los oficios y profesiones en los que el país tenía déficit. Se medía el potencial nivel de adaptación a la cultura del país dueño de casa, incluyendo el idioma. Se verificaban cuidadosamente los antecedentes de los postulantes y, por supuesto, se seleccionaban a los que mejor encuadraban con los intereses del país receptor y en las cantidades adecuadas, por lo cual no se les dejaba entrar con el lema acomódense donde puedan, ya sean en carpas callejeras o usurpando terrenos ajenos para vivir, o ejerciendo actividades que violen normas sanitarias, tributarias, municipales, ambientales que existan en los países locales. La migración ONU está en línea con el Manifiesto Comunista, ya que este libro señala que los obreros no tienen patria. Por tanto, para ellos, la patria es una figura geopolítica burguesa y por eso esta ideología siente desprecio por los símbolos de este ordenamiento burgués, como la bandera, el himno y los héroes que la fundaron y engrandecieron. Por ello, intentan hacerla desaparecer o refundarla a la medida de su ideología. Siempre es bueno analizar la actitud inicial de quien quiere entrar a nuestra casa. Y un buen antecedente es que primero toque la puerta. Toque la puerta y pida permiso para ingresar. El Proverbio 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, el respetar la ley del país al que uno llega desde la misma entrada, es una buena señal de la actitud con que viene esa persona. Por eso, la ONU, coincidentemente en línea con la ideología del Manifiesto Comunista, no le importa que los flujos migratorios sean tan grandes que destruyan la identidad y la soberanía de los pueblos que reciben esta ola. Tampoco les importa que los que dejan países
lo hagan invadiendo las fronteras por pasos no autorizados y en contra de las leyes del país receptor de ilegales. Menos les importa que muchos de los que llegan ilícitamente a otras naciones no tengan identidad ni formas que permitan verificar certeramente la no existencia de antecedentes penales por delitos cometidos en sus países de nacimiento. Tampoco les importa esta ideología que los dueños de casa, los nacionales del país que debe soportar esta ola, deban sufrir los efectos de la permisividad política al dejar pasar colados entre los demás a ladrones, sicarios, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, etc. Si usted supiera que a su casa 10 personas quieren entrar por la ventana sin pedir permiso, y de esos 10 furtivos, 3 son asesinos, ladrones y violadores, usted sería un insensato irresponsable que pondría en riesgo a su propia familia solo para ser llamado una buena persona. Muchos políticos han hecho esto imponiendo de lleno las políticas migratorias de la ONU, sabiendo que la capacidad instalada, la infraestructura en la que funcionan los servicios estatales será superada, sabiendo que los recursos del Estado ya eran insuficientes para ayudar a los connacionales y que después de esta ola migratoria sencillamente desaparecerán, ya que casi en su totalidad los extranjeros que entran por pasos clandestinos llegan en la absoluta pobreza, profundizando más la crisis social existente antes de esta migración onunista, todo lo cual propende a destruir los países sin que le consulten a la población local, quizás mediante un plebiscito. El desastre migratorio a nivel mundial ha quedado en evidencia. La solución más racional y digna y eficiente para poder ayudar a la gente que sufre en esos países, que son una suerte de estados fallidos, es ayudarlos en su propio territorio, en su propio lugar de origen, con alimentos, medicinas y otros, en la cantidad que cada país pueda, según sus propias circunstancias. No abriendo las puertas y dejando pasar a quien se le dé la gana para acomodarse donde puedan y como puedan. Eso es una falta grave contra los propios inmigrantes ilegales y contra los ciudadanos locales. Neofeudalismo de la Agenda 2030. El capítulo 1, Burgueses y Proletarios del Manifiesto Comunista, dice que de los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades y que de este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía. Señala además que la moderna sociedad burguesa salió de entre las ruinas de la sociedad feudal. Dice además que la burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, creando urbes inmensas con ciudades superpobladas, dando carácter cosmopolita a la producción y el consumo de todos los países, con industrias que emplean materias primas de lejanas regiones del mundo, con intercambio universal e interdependencia de las naciones. El manifiesto alude a la epidemia de la superproducción, gatillada porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Premisa coincidente con la filosofía de la ONU y la respuesta por medio de su agenda a las 3 grandes preguntas de la economía: ¿qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Entonces, bajo esa lógica, será el nuevo gobierno mundial el que diga qué bienes y servicios serán entregados a la población mundial, de qué forma se producirán, lo cual pudiera incluir como productores solo a poderosas transnacionales. Además,
es muy posible que los trabajadores no tengan derecho a escoger su trabajo asignado, y el gobierno mundial autoritariamente dirá qué tipos de tecnologías serán permitidas, y finalmente este poder supranacional dirá para quién producir por medio de métodos de asistencia social indiscriminada, sin importar si los beneficiados no aportan al sistema sencillamente porque no quieren. Combinado con economía planificada mediante la entrega racionada de los bienes y servicios en función del cuánto producir, definido por la élite del nuevo orden mundial. De ahí en adelante será el Estado quien te diría cuáles son tus necesidades sin preguntártelo, pues mucha variedad para satisfacer todos los gustos sería volver a caer en mucha industria, mucho comercio, mucha civilización. Así serías un vasallo moderno de los neoseñores feudales. De esta forma, es probable que solo puedas comer carne de res una vez al mes, por razones del gas metano que emana el ganado. Quizás ya no podrás tener tu propio vehículo, porque contaminan y congestionan las autopistas, para lo cual solo deberías usar el transporte colectivo que te dé el Estado. Quizás ya no tendrás vivienda propia, porque el gobierno te dará una prestada, pequeña e incómoda, la que tan pronto mueras será entregada a otro ciudadano, una nueva forma de herencia hacia desconocidos, o sea, el derecho a la herencia. En este nuevo orden mundial, el Estado supranacional te dará todo, pero de manera racionada y sin variedad ni calidad. El Fondo Monetario Internacional hizo una predicción recogida por el Foro Económico Mundial de la ciudad de Davos, Suiza, la cual en parte decía: en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Pero cuidado, tú no tendrás nada, pero bajo este modelo mundial, la élite sí tendrá de todo, y no como derecho social igualitario, sino como propiedad privada para ellos. Lo más probable es que ellos sí coman carne todos los días, sí tengan sus lujosos autos personales y hasta aviones para ir contaminando a sus foros del cambio climático. Sí tendrán sus mansiones y lujosos inmuebles para heredárselos a sus hijos. Irónica y paradójicamente, retrocederíamos a un neofeudalismo, un sistema de feudos, o sea, países asignados por nombramientos no democráticos a señores de la política, incondicionales por supuestos a los designios de la ONU, y a señores del capital, que mediante sus transnacionales serían los únicos proveedores de bienes y servicios, un privilegiado binomio de dominación mundial. Y por otra parte, tendríamos a los vasallos, o sea, la población mundial, incauta, degradada moralmente, sin pensamiento crítico, superficial y separada de Dios, lista para ser dominada y marcada por otros hombres pecadores como ellos. Al respecto, Jeremías 17:5 dice: maldito es el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Ahora nos sumergiremos en la línea profunda de la ONU y su similitud con la filosofía del Manifiesto Comunista. La destrucción del modelo familiar cristiano. El capítulo 1, Burgueses y Proletarios del Manifiesto Comunista, dice: el proletariado no tiene propiedad. Sus relaciones con la mujer y con los hijos no tienen nada en común con las relaciones familiares burguesas. El texto también añade: las leyes, la moral, la religión
son para él meros prejuicios burgueses. ¿Se da cuenta? Que el manifiesto comunista dice que las relaciones que el proletario tiene con su mujer y sus hijos no tienen nada en común con las relaciones familiares burguesas, sabiendo que la familia burguesa de la época en que se escribió el manifiesto era conservadora, anclada al modelo religioso judeo-cristiano, motivo por el cual el manifiesto también dice que las leyes, la moral y la religión para el proletario son meros prejuicios burgueses. En consecuencia, ya no existe un referente moral, por lo cual la nueva moral, inducida por el manifiesto comunista, inició un proceso de redefinición con el apoyo lateral y complementario de pensadores como Freud, Darwin y Nietzsche. Una nueva moral que daba a Dios por inexistente y sus leyes como una invención humana. El capítulo 2, Proletarios y Comunistas, cita la abolición de la familia como un designio o plan de los comunistas y afirma que la familia burguesa descansa en el capital y en el lucro privado y que desaparecerá naturalmente al dejar de existir el capital. Acusa a los padres como explotadores de sus propios hijos y cita las denuncias que se hacen contra los comunistas por querer sustituir la educación doméstica por la educación social. Al respecto, Deuteronomio 6, 6 y 7 y Efesios 6, 1 al 4 dicen que la educación moral de los hijos corresponde a los padres en el seno del hogar. En efecto, no es un Estado ateo y pervertido quien debe instruir moralmente a los hijos, más aún si los padres son cristianos. El manifiesto comunista sigue diciendo que el matrimonio burgués es en realidad la comunidad de las esposas y señala que las esposas bajo este arreglo son simple instrumento de producción. Al respecto, podemos decir que la institución se llama matrimonio, no patrimonio, y que en efecto esta institución divina se fundamenta en la mujer, pues su matriz es la que cobija en la gestación a sus hijos. En el matrimonio, la mujer por excelencia es la fuerza moral y aglutinadora. Ella es la fuerza. Por eso, el Proverbio 31:28 dice acerca de las esposas: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. La familia y el matrimonio es el plan de Dios para el crecimiento armonioso de la humanidad. O sea, la familia es el pilar de la sociedad. Un pilar que por estas nuevas ideologías se está derrumbando. Veamos ahora cómo la ONU, a través de múltiples factores, apunta a la desintegración del modelo familiar cristiano. El objetivo 5 de la Agenda 2030 de la ONU busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Muchas de las metas de este objetivo 5 resultan bastante razonables, como evitar la discriminación, la explotación sexual, la violencia en todas sus formas contra las mujeres y la valoración del trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo. Pero parte del enunciado alude a empoderar a las mujeres y niñas. El diccionario RAE, en su primera acepción, define a empoderar como hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social. El mismo diccionario RAE, en su tercera y cuarta acepción, define la palabra poder como tener más fuerza que alguien, vencerlo luchando cuerpo a cuerpo, ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. Este concepto de empoderamiento por sí mismo genera antagonismo y división, sí,
que en esencia, más allá de esto mismo, es la especialidad de esta ideología: dividir a la gente. Este concepto de empoderamiento por sí mismo genera antagonismo y división entre el hombre y la mujer. Y en el ámbito familiar se contrapone al modelo cristiano que, según la primera a los Corintios 11:3, Efesios 5, 22 al 24, primera de Pedro 3, 1 al 4, Romanos 7, 2, Colosenses 3, 18 al 20 y Tito 2, 5, la cabeza de la familia es el varón. Usted podrá o no estar de acuerdo con este orden bíblico, pero es un mandamiento de Dios, sin perjuicio de que Dios le exija al hombre entrega total por el bienestar de su mujer y que lo deje apercibido de ser confrontado en caso de que no dé un trato suave a su esposa. Hoy, el modelo bíblico de la familia es menoscabado y desprestigiado al ser calificado como el patriarcado. Pero mire las consecuencias y los resultados del nuevo modelo familiar, donde los hijos son criados en parte por maestros de escuelas que deben seguir programas de estudios ideologizados, en parte por redes sociales de internet altamente infectadas con sexualidad impropia, violencia, maldad y depravación, en parte por la televisión casi sin censura y degradada, y en parte por muchos padres ausentes, alejados de Dios, y con valores rebajados, y todo ello en un mundo casi derrotado, y yo diría derrotado ya, por las drogas alucinógenas. Hoy, grandes países de Europa disminuyen su población nativa, porque cada día hay menos matrimonios, nacen menos hijos, y la población envejece. Veamos ahora la postura de la ONU frente al aborto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, a través de la Observación General número 36 del año 2018, sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Derecho a la Vida, se expresa en su párrafo 8, empleando la palabra interrupción voluntaria del embarazo, pidiendo a los Estados miembros proporcionar acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo o cuando llevar a término un embarazo le causaría un dolor o sufrimiento considerable, sobre todo cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto o cuando el embarazo no sea viable. Alude también a no penalizar el embarazo de mujeres solteras. No penalizar el embarazo de mujeres solteras y no aplicar sanciones penales a las mujeres y a las niñas que se sometan a un aborto o a los proveedores de servicios médicos que las ayuden a hacerlo. O sea, protegiendo a la industria del aborto, eliminando las barreras causadas como resultado del ejercicio de la objeción de conciencia, por parte de proveedores médicos individuales. Jeremías 1:5 y Salmo 139, 15 y 16 nos muestran de que Dios nos conoce desde que somos un embrión. Y Éxodo 21, 22 y 23 nos da a conocer que la vida de un feto o embrión es sagrada y que si alguien, hasta por un accidente, causa un aborto, debe responder penalmente por la interrupción de la vida del nonato. Si una madre no quiere a un hijo, ¿por qué no darlo en adopción? Ya que mucha gente está dispuesta a recibirlos para darles mucho amor. Pero el documento emitido por la ONU en su párrafo 8 llega más allá de su defensa del aborto, pues también pide a los Estados miembros garantizar el acceso de las mujeres y los hombres, y especialmente de las niñas y los niños. Repito, especialmente de las niñas y los niños, a información y educación de calidad
y basada en evidencias sobre salud sexual y reproductiva y a una amplia gama de métodos anticonceptivos asequibles. Aquí, la ONU nuevamente entra en pugna con los valores cristianos, pero ahora metiéndose peligrosamente con la sexualidad de los niños, facilitándoles el camino a la promiscuidad sexual, siendo menores de edad y sin importar la opinión y escala valórica de los padres. Aún después de transcurrida la cuarta parte del siglo XXI, muchos padres siguen creyendo que su referente moral es la Biblia y no la ONU. Y textos como la primera de los Corintios 6:18 sobre la fornicación resultan más aconsejables espiritualmente para los niños que las recetas blasfemas de la ONU. Sigamos el análisis de las doctrinas antibíblicas de la ONU, esta vez con su activismo respecto al movimiento LGBTIQ+. Al respecto, la estrategia de la Secretaría de la ONU para la protección de las personas LGBTIQ+, contra la violencia y la discriminación, en su letra A número 4, señala que la exclusión y violaciones de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, crean obstáculos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. La letra C número 9 del documento citado cita que los elementos claves de la estrategia son las acciones internas en acuerdo con el compromiso absoluto de las Naciones Unidas con la seguridad y bienestar del personal y la política de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso. Note que la última parte alude a la política de tolerancia cero ante la discriminación y acoso contra las personas LGBTIQ+, lo cual reviste un concepto peligroso y totalitario. ¿En qué sentido? Civilmente, mientras no viole los derechos de otros, una persona puede optar libremente por preferencias sexuales y no debe ser perseguido por ello. Jesús en Mateo 7:1 dijo que no debemos juzgar a los demás, pues todos somos pecadores. Eso sí, sin olvidar que por instrucciones de la primera de los Corintios 5:7 al 13, una comunidad cristiana no debe tolerar el quebrantamiento desenfadado y alevoso de las leyes de Dios, cuando éste proviene por parte de uno de sus propios miembros, ya que un poco de levadura puede fermentar toda la masa. Pero si una persona no adscribe a la fe cristiana, ni pertenece a su comunidad, es una persona externa a la iglesia, y como dijo Pablo, a los de afuera los juzga Dios en sentido moral, no los cristianos, y respecto a la parte legal, los juzga el Estado, que debe ser independiente de la iglesia. Por supuesto, en ninguno de los casos se justifica menoscabar la dignidad de las personas LGTBIQ+. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que nadie debe manipular la doctrina cristiana. En Hechos 5:29, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, razón por la cual el cristiano está en su derecho de reconocer como malo aquello que Dios aborrece. Romanos 1:26 y 27, Primera a los Corintios 6, 9 y 10, Primera a Timoteo 1, 9 y 10, Judas 1, 7, Levítico 20, 13 y Deuteronomio 23, 17, dicen categóricamente que la Biblia considera pecado a la homosexualidad. El que los cristianos no pasen por alto este precepto bíblico no es un discurso de odio, ya que solo señalan que la práctica es un pecado, sin personalizar ni ofender o ridiculizar a nadie. Pero ahora, en esta política de tolerancia cero, llega la censura cuando alguien se atreve a decir que la práctica es un pecado. Respecto a la ideología de género, si alguien se define a sí mismo como algo que no corresponde a su biología o la realidad,
no debe obligar a los demás, no debe obligar a los demás, no debe obligar a los demás que acepten su autopercepción, amparada en un constructo social y no en la realidad. Lo más grave es que la ONU y los gobiernos dominados por ella se han metido con la sexualidad de los niños, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Educación Sexual Integral ESI, recomendando hacerlo a partir de la edad de 5 añitos, diciéndoles, por ejemplo, que la masturbación no es perjudicial para la salud, o que existen pruebas claras de que los programas basados únicamente en la abstinencia, en los que se instruye a los jóvenes a no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, son ineficaces para prevenir la actividad sexual temprana y comportamientos de riesgo, y pueden ser perjudiciales para la salud sexual y reproductiva de estos. ¿Se da cuenta cómo contradicen los mandatos cristianos hasta llegar a decir que la abstinencia sexual y el mantenerse castos hasta el matrimonio pudiera ser perjudicial para la salud sexual y reproductiva, al tiempo de promover los anticonceptivos como facilitando la fornicación entre los niños y adolescentes? En la caja de comentarios te dejo un enlace a mi video ¿Es la ONU la imagen de la bestia? ¿Estaba profetizada una resurrección del comunismo? Analiza cómo estas entidades encuadran con el Apocalipsis capítulo 13. Conclusiones. La gente solo reconoce las cosas evidentes y perceptibles por los sentidos físicos. No está dispuesta a invertir tiempo en reflexionar, investigar, estudiar y establecer conexiones entre el mundo material y el mundo espiritual. En los albores de la humanidad hubo una controversia que no solo involucró a los humanos, sino a otras formas de vida superior que miraban lo que ocurría en el huerto del Edén. Estábamos hablando de cuán conveniente era que toda la creación inteligente, arriba y abajo, tuviera que vivir bajo las reglas que Dios les hacía exigible, sin siquiera preguntarles si estaban de acuerdo. Allí se planteó la posibilidad de ser como Dios, con la capacidad de decidir por sí mismo qué era bueno y qué era malo. De facto, al pie del árbol del conocimiento del bien y del mal, surgía el primer grito de independencia, inducido por el conspirador Prometeo, el titán mentiroso, genocida, que se autoproclamaba como libertador y protector de la humanidad. Aquel que robara fuego divino para luego ilegítimamente entregárselo a los humanos, sabiendo que se quemarían por manipular algo que no les pertenecía. Fuera del huerto del Edén, la humanidad comenzaba a vivir su independencia, y el mentor de ella, intentando demostrar que era mejor el gobierno de los hombres que la teocracia, luego del diluvio universal, el querubín rebelde trató de establecer una gobernación mundial a través de Nimrod y de la construcción de la Torre de Babel. Una sola lengua, un solo gobierno, deseos de llegar al cielo y, coloque atención, la exaltación del hombre y no de Dios. Hoy, aquel que en Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9 le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo, intenta concretar su proyecto fallido de los días de Nimrod, un nuevo orden mundial, y con el mismo sello, la exaltación del hombre que mira al futuro con la espalda vuelta a Dios. Esa es la clave en este proyecto, lograr la felicidad de la humanidad por el camino libertino y completamente al margen de Dios. Durante los días de la Unión Soviética, la doctrina oficial negaba la existencia de Dios. De antemano, el manifiesto comunista había dicho que en el siglo XVIII
Las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de la Ilustración. Luego, se dijo que la religión era el opio de los pueblos. Sin embargo, al derrumbarse la Unión Soviética en 1991 por su propia insustentabilidad, volvió la libertad de culto y, contrario a lo esperado, los templos cristianos de golpe se llenaron de fieles, a pesar de que la dictadura atea había durado más de 70 años. Dios seguía latente en el corazón de los que fueron soviéticos. Nunca se los pudieron arrancar del corazón, nunca. Ahora había que replantearse con una nueva estrategia, la estrategia de Balaam. Balaam intentó maldecir a Israel de manera frontal, pero cuando no pudo lograrlo, ideó un plan para corromper moralmente al pueblo de Dios, haciéndolo fornicar con hermosas mujeres moabitas y luego arrastrarlos a la idolatría, haciéndolos sacrificar al dios pagano Baal Peor, lo cual costó la vida de 24,000 hombres desleales. En el mismo sentido, si no se pudo conseguir que la gente dejara de creer en Dios, entonces la nueva estrategia fue no negar que Él existe, sino desacreditarlo como genocida, homofóbico, misógino, tiránico, para que lo odien y por sobre todo efectuando una deconstrucción moral, de modo que la gente acepte los antivalores como algo normal y consiguiendo además que muchos practiquen perversiones amparadas en ideologías contranaturales, delirantes y antibíblicas. Este es el mensaje central de este video: alertar al pueblo cristiano respecto a no dejarse pervertir por las ideologías satánicas del nuevo orden mundial. Ya estamos siendo marcados en la frente o en nuestra mano derecha, no con un microchip, no con un tatuaje, no con una marca física, sino por medio de consentir, aceptar como algo inocuo la maldad. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo!, advierte Isaías capítulo 5 versículo 20. Al hacerlo, habrás sido dominado mentalmente y serás marcado en la frente. Al practicar las cosas malas que la legislación humana llama buenas, estarás siendo marcado en tu mano derecha por haber puesto por obra la ideología de la maldad. Ya estamos siendo marcados por estas ideologías de hombre. Lo que se viene es la represión. Lo que se viene es la represión contra aquellos que no tengan esa marca o no se dejen marcar. Represión contra aquellos que no son cristianos gelatina, que se adaptan al molde que los contiene. Este grupo fiel no podrá comprar ni vender, ni acceder a beneficios estatales. El nuevo orden mundial les negará las raciones asignadas solo a ciudadanos degradados y obedientes. Te perseguirán hasta que obtengan lo que quieren de ti: tu integridad moral. Fin.